Hola, mi nombre es José Armando Rangel Rangel. En este video les hablaré acerca de lo que fue mi experiencia durante lo que fue mis prácticas de intervención como de observación en la Escuela Secundaria Oficial número 0161 Juan Escutia, ubicada en la comunidad de Ciudad Cuauhtémoc, Ecatepec. En este video les hablaré lo que fue el antes, el durante y el después acerca de cómo desarrollé mi planeación y cómo fue mi experiencia trabajar con los grupos de primero, del grupo A y del grupo C. Bien, durante lo que fue la planeación en el antes, el tema que me tocó dar en los grupos de primero A y C fue el proyecto de la reseña, donde los alumnos tenían que, como producto final, elaborar una reseña acerca de un libro. Entonces, lo que fue lo que fue el antes, eh, para ello, tuve que buscar estrategias que fueran motivadoras para la comprensión lectora, dado a que los alumnos pues no les gustaba o no les llamaba la atención leer. Sin embargo, busqué estrategias que les permitía a ellos divertirse y vieran la lectura y la clase de una manera dinámica y divertida. Mm, para ello busqué lo que fue estrategias de comprensión lectora, que consistía en darles tips acerca de lo que podíamos trabajar con la lectura. Los tips que estuve manejando con los grupos fue em, algunos tips fueron tener buena postura, escoger un lugar agradable para leer, ¿qué otra cosa? Leer libros de su agrado, escuchar música relajante. Dentro de lo que fue el antes, yo como actividades de recurrentes, siempre tomaba yo los primeros 15 minutos para lo que era leer. Con los grupos, tanto del grupo A como el grupo C, los sacaba yo al patio, donde leíamos un libro, em, donde lo hacíamos a través de un café literario, para que no fuera aburrido, donde consistía en que leíamos y los niños los sacaba yo al patio, hacíamos un círculo y los niños podían llevar lo que era su desayuno, estar leyendo y estar desayunando. Esta actividad se desarrollaba durante 15 minutos y permitía que los alumnos fueran agarrándole el modo o el gusto hacia lo que eran las lecturas. También les mencionaré acerca de lo que fue, bueno, también les ponía yo música relajante, que de acuerdo con Trujillo 2009 menciona que el llevar material didáctico, el poner música, favorecen el proceso de enseñanza y aprendizaje y les ayuda a los niños a desarrollar la concentración, permitiendo el control de sí mismo. Estas actividades de implementar música, llevar material didáctico novedoso, para hacer recapitulaciones previas acerca de lo que era el proyecto y cómo iba a ser la forma de trabajo y cómo se iba a poner en marcha lo que eran las estrategias de lectura. Me favoreció bastante porque los niños les ponía yo música relajante y se concentraban. Entonces, en un primer instante, de acuerdo a Isabel Solé, menciona que hay tres tipos de comprensión lectora, que es el literal, el inferencial y el crítico. Yo me pude percatar que tanto el grupo A como el grupo C de primero estaban en un nivel de lectura o de comprensión lectora, em, pues literal, o sea, leían los libros pero no comprendían. Entonces mi objetivo era no llegar al 100% al proceso de comprensión crítico, pero sí que llegaran al mínimo al inferencial. Posteriormente, una vez que terminaba yo de hacer mis actividades recurrentes, que en este caso fue la lectura,
metía yo los alumnos al salón y empezaba yo a adentrarlos a lo que era ya la clase. Eh, el adentramiento acerca de cómo yo los adentraba yo era con una actividad lúdica que era el pollo chillón o pelotas para analizar si prestaron atención o no prestaron atención a las lecturas y les generaba yo preguntas donde les preguntaba yo y ¿saben qué es una reseña? Y ya me decían sí o que no. Entonces, estas actividades las hice porque el grupo es muy participativo. Y sin embargo, la titular que tengo, pues no implementa actividades lúdicas o no implementa actividades motivadoras que los alumnos les llame la atención. Entonces, a mí en lo personal, estas estrategias sí me funcionaron. Y pues los alumnos los vi entusiasmados, con ganas de pues leer libros y de aprender. Lo que fue el durante de las actividades dentro del desarrollo, las actividades las estuve desarrollando en diferentes contextos, en diferentes espacios de la escuela, como por ejemplo los llevaba yo a biblioteca, los llevaba yo a sala de audiovisual o los sacaba yo al patio. Esto me favoreció mucho también, dado que su horario, tanto del grupo A como el grupo C, las clases eran de corridas, tenía yo clase con primero A la primera hora y posteriormente a la segunda con el grupo C, entonces los niños pues venían más frescos, venían más tranquilos, no estaban tan hiperactivos y pues mis actividades se prestaban a socializar información o sacarlos a cualquier espacio de la escuela. Con los alumnos estuve trabajando lo que fueron tips y mejoras para la comprensión lectora. Dentro del tema de la reseña también se estuvo trabajando lo que fue la redacción, porque ellos tenían que elaborarme su redacción y aparte tenían que entregarme un comentario crítico acerca de un libro, de si les gustó o no les gustó. Para ello estuve trabajando lo que fue la motricidad fina en los alumnos para ayudar a tener mejor redacción ortográfica. Según Gladys Becker Díaz 1999, la motricidad fina la estuve trabajando con los grupos en llevarles dibujos y que estuvieran haciendo puntitos o estuvieran pegando confeti. Esto pues no lo realizaba yo diario, pero sí estuve trabajando con ellos 3 días seguido lo que fue la motricidad fina. También lo que fue el durante, estuve trabajando mucho con ellos conceptos importantes, con organizadores gráficas y técnicas de subrayado. Esto con Preciado Rodríguez 2008, ya que hace que retengan la información más precisa en dichos temas. Estuve trabajando conceptos muy importantes como era la diferencia entre resumen y reseña o síntesis y sinopsis. Estuve trabajando esos conceptos a través de organizadores gráficos tanto de pulpo, de pizza y de helado. Em, También dentro de lo que fue el durante, estuve viendo la estructura y función y características que tenía la reseña. Dado a que los niños pues tenían que entregarme su producto final, que era la reseña, pero para ello les pedí que tenían que entregarme sus borradores. Entonces para eso les sirvió lo que fue la motricidad fina, porque ahí me daba yo cuenta su redacción, sus faltas de ortografía. Entonces pues sí, sí me sirvió mucho llevar esas actividades, ya que hice que no vieran la clase de una manera aburrida.
Sin embargo, los organizadores gráficos les llamó mucho la atención porque para ellos fue algo nuevo. Ellos no conocían que existían más allá de los típicos organizadores gráficos. Entonces, pues les gustaba mucho. También porque los grupos que tenía yo eran muy visuales. Les gustaba o les llamaba mucho la atención lo que eran los colores. Y también cabe mencionar que por los tiempos y por la organización de la escuela, hubo 2 días que perdí clase con ambos grupos, dado que el día miércoles, un día miércoles, no hubo clase con ellos. Y posteriormente el otro día hubo revisión de mochila en todos los grupos, entonces ahí también perdí mucho tiempo y por lo tanto tuve que adecuar lo que fue mi planeación y lo que fue pues la organización de mis actividades para no afectarlos tanto ellos y pues también pues organizarme yo. También lo que fue el durante, desarrollé una estrategia que consistía en pedirle a los alumnos un día antes que llevaran un libro de su interés y que fuera sobre todo de su agrado. Posteriormente al día siguiente llevaron sus libros, los saqué al patio e hice y formé un círculo de lectura que consistía en intercambiar libros entre compañeros del mismo salón. Para ello, esta dinámica la hice con la ayuda de unos dados donde les di las instrucciones que tenían que sacar un número impar para poder intercambiar su libro. Esta actividad a mí en lo personal, tanto para mí como los alumnos, fue la primera vez que la pongo en práctica, dado a que el grupo era muy numeroso, entonces no sabía yo si me iba a funcionar o no, o si se iba a perder, o si me iba a salir de grupo, de control lo que fue el grupo. Pero sí me funcionó bastante bien. Em, el grupo A se prestaba mejor para desarrollar las actividades en el patio, dado que me tocaban las primeras horas con ellos, entonces pues venían más frescos y venían más relajados, más tranquilos. El grupo C era un poquito más extrovertido, entonces no se prestaban las actividades para hacerlas en el patio. Sin embargo, tuve que adecuar esta actividad para el grupo C dentro del salón de clases porque pues eran muy imperactivos, los niños se subían a los árboles, entonces no me hacían caso. Entonces esta actividad para ellos la tuve que adecuar dentro del salón de clases para que pues no hubiera accidentes con ellos o no hubiera problemas o no hubiera situaciones de que ellas se lastimaron o que tenga que venir la ambulancia o cosas así porque los niños en primero son muy latosos. Posteriormente, los alumnos eh, dentro de lo que eran las actividades de desarrollo, una vez que les daba yo el tiempo y leían su libro, pasaba yo a los alumnos unos 5 a decirme qué entendiste de la lectura y los pasaba yo enfrente para que los alumnos perdieran el miedo, dado a que su producto final me lo iban a explicar enfrente de todos. Entonces, esa estrategia en primer instante no me llegó a funcionar, dado que los niños se ponían muy nerviosos y no querían pasar enfrente, dado que les daba mucha pena. Sin embargo, esa actividad se fue haciendo diario y diario y diario. Y el grupo empezó a ser más participativo. De hecho, hasta las personas que participaban, para motivarlo, les daba yo sellos extras, les llevaba yo palitos participativos, que consistían en felicidades, hoy tienes que participar para ganarte puntos extras o sellos extras. Y también, o sea, los motivaba yo en llevarles material didáctico lúdico. Y aparte porque, como dice Vygotsky, los condicionaba yo. Esto porque les decía yo, si entregan sus actividades en tiempo y forma, vamos a salir al patio a hacer la actividad a través de un juego. Y ya entonces los niños se motivaban, se apuraban y entregaban sus actividades en tiempo y forma. Y pues todos entregaban, entonces pues les daba yo el premio que era sacarlos al patio. Lo que fue el después de mi secuencia o de mis prácticas,
fue que sí hubo un cambio bastante drástico en los alumnos, dado que uno me sirvió para motivarlos. Número dos, me sirvió a que mis clases no fueran aburridas, no fueran pesadas y sobre todo el proyecto que era algo que suena aburrido, ellos lo lograran ver de una manera dinámica en cuanto a la comprensión lectora, porque había niños que no les gustaba leer, entonces las actividades que implementé, los tips que les brindé, les sirvió bastante para poder presentar un buen trabajo. También lo que fue el después, los alumnos lograron desarrollar las cuatro habilidades lingüísticas y fueron muy pocos alumnos que lograron llegar al nivel crítico, de acuerdo con Isabel Solé, donde los alumnos sí eran capaces ya de darme argumentos de sus propios libros, yo los cuestionaba yo y o sea, los alumnos me sabían responder. Hubo otros que sí lograron llegar al nivel inferencial de cómo empezó, que fue literal, sí lograron llegar al diferencial. Y repito nuevamente, hubo quienes sí llegaron al nivel crítico, que fueron muy poquitos. Sin embargo, o sea, no iban a llegar al 100%, pero se cumplió con el aprendizaje esperado, se cumplió con mi objetivo de brindarles y darles clases motivadoras, que para ellos no fueran pesadas. Y en cuanto a redacción ortográfica, pues también hubo un cambio bastante drástico, bastante muy bien, diría yo. Las actividades que realizaban los alumnos en su cuaderno, en hojas blancas, en hojas de color, los trabajos y el tipo de letra era muy presentable, muy llamativos, sus trabajos eran muy llamativos. Entonces, pues sí hubo un cambio bastante drástico en los alumnos del cómo se empezó a que no querían empezar o no les llamaba la atención de leer, a cómo terminaron el proyecto, que vieron las lecturas de una manera divertida, pusieron en práctica lo que fueron los tips que les brindé. En este caso, una técnica que a ellos les gustó mucho fue la técnica del subrayado Z, que consiste en prácticamente en hacer una Z en un texto. Una vez que se hace la Z, se puede resumir todo el texto sin necesidad de leerlo de forma completa. Entonces, pues a ellos sí les funcionó. Les dije que no solamente se puede poner en práctica en un libro, sino también se puede hacer en práctica em, en una investigación, en un ensayo que ellos tengan que leer de internet. Entonces fueron estrategias que ellos sí les van a servir en un futuro y hasta para su vida profesional y para su vida personal, esas estrategias. También una vez que se culminó el proyecto y la entrega de su producto, pues los alumnos ya sabían que tenían que pasar enfrente a dar su reseña, a dar a conocer, pues adentrar a sus compañeros a querer leer el mismo libro que ellos ya habían leído, porque esa era la función de la reseña. Entonces, pues algo que bueno, que yo vi un cambio bastante positivo en ellos fue la seguridad que yo les brindé de no tengas miedo, pasa enfrente a explicarme tu reseña. Esto se volvió pues un hábito, una seguridad en ellos mismos, dado a que pues sí, o sea, también, o sea, al pasar enfrente les daba pavor. Entonces, pues yo los pasaba yo en todas las clases a que participaran enfrente, para que cuando llegaran al proyecto, que en este caso el último día que tenían que presentarme su reseña, pues no tuvieran ese nervio de estar, con los nervios enfrente, sino todo lo contrario. También, o sea, la seguridad que yo les brindé, repito, nuevamente, les sirvió para expresarse correctamente de una forma verbal bastante dinámica y bastante bien, dado a que los alumnos pasaban, presentaban sus reseñas, motivaban y hacían hasta alemanes y explicaban con sus manos y ya no se ponían nerviosos.
Entonces, o sea, sí se logró cumplir con el objetivo. Sí, los grupos sí me llegaron hasta querer porque los alumnos eran de primero, entonces pues los alumnos se acercaban conmigo y me contaban sus problemas, entonces, o sea, les transmití lo que fue seguridad en ellos mismos. A manera de reflexión, la práctica en esta jornada de prácticas me sirvió bastante, tanto para mí como los alumnos, ya que ambos salimos de nuestra zona de confort. Al igual que ellos, yo tampoco tenía yo el interés hacia las lecturas. Entonces con el grupo, tanto ellos como yo estuvimos trabajando lo que fue la comprensión lectora, porque yo también participaba yo con ellos en leer, para así yo ponerles el ejemplo y después ellos lo hicieran. Entonces salimos de nuestra zona de confort todos. Eh, las estrategias de motricidad fina que era para mejorar la letra, también la puse a prueba yo, porque yo tampoco tengo letra bonita. Entonces dije, ¿por qué no hacerlo yo también? Entonces yo también les llevaba yo mis ejercicios a los alumnos para que vieran que yo también hacía yo las actividades junto con ellos. Eh, también, o sea, en esa jornada de prácticas, me agradó bastante, dado que siempre tuve el apoyo de mi titular. Ella me hacía ver mis errores y eso me hacía crecer día con día durante las jornadas de práctica. Por ejemplo, mi titular me decía, esta estrategia no te funcionó, entonces mejórala con el otro grupo. O sea, también, o sea, al tener más de un grupo, o sea, hace que, como repetí ya anteriormente, o sea, lo que no funciona con un grupo lo puedo mejorar con el otro grupo. O sea, entonces esto de la docencia es muy padre porque en las clases no se dan de la misma forma que con el grupo A, que con el grupo B. A lo mejor los temas sí son los mismos, pero la forma en cómo darla o cómo explicarla, pues es totalmente diferente. Entonces, pues trataba yo de no repetir lo mismo con un grupo ni con el otro para que así yo fuera yo adquiriendo más aprendizaje y pues las actividades no se repitieran. Sin embargo, siempre fueran las mismas. O sea, hubo actividades que, por ejemplo, como repetí anteriormente, en el grupo C no se prestaban, entonces las tuve que adecuar, sin perder de vista que fueran atractivas y divertidas. Mm, también la manera de reflexión, tengo que, bueno, tuvimos que llevar a cabo investigación en los alumnos. La investigación se llevó a través de la comprensión lectora, dado que tenían que investigar conceptos, tenían que investigar al autor de quien escribió el libro. Entonces, este proyecto se relaciona en primera instancia con la lectura al 100% y y me agradó bastante. Me agradó bastante ese proyecto, dado que tanto ellos como yo eh, fuimos mejorando el interés y el gusto hacia las lecturas. Bien, pues ahora les voy a explicar lo que fue mi FODA. Dentro de mis fortalezas fue tener buen dominio de contenido científico. Eh, Otra fortaleza fue llevar o realizar dinámicas interesantes. Esto pues permitía que las clases no fueran aburridas y los alumnos vieran las clases de una forma divertida. También otra fortaleza fue el apoyo incondicional de mi titular en todo momento. Y la gran mayoría logró entregar actividades y proyectos en tiempo y forma, dado a que los motivaba yo. Y también porque ellos, bueno, otra fortaleza que tuve fue la seguridad que yo les transmití. Y pues, o sea, ellos me tenían confianza y pues yo también les fui agarrando confianza. Siempre hubo respeto entre alumno maestro y maestro alumno. Eh, una de mis oportunidades fue el tener más de un salón de clases, lo cual permitía desarrollar mejor y conocer las diferentes situaciones en grupos diferentes, el adecuar mi planeación, estrategias que no me funcionaban con un grupo, las mejoraba yo en el otro grupo. Otra área de oportunidad fue cubrir clases cuando los maestros no iban.
Había veces que me tocaba cubrir clases con tercero, entonces de primero a tercero pues tenía que ser más, más duro en cuanto a voz y carácter, entonces pues eso lo vi como un área de oportunidad, cubrir más de un solo grupo. Una de mis debilidades fue el cambio de voz. Dado que a veces llegaba yo gritando, así en voz alto, para explicar la clase y todos me lograran escuchar y entender. Y cuando menos sentía yo, o sea, ya bajaba yo el tono de voz. Entonces fue una de mis debilidades el tono de voz. Una de mis amenazas que tuve fue que los jóvenes son bastante extrovertidos, llegan y piden redes sociales o se acercan y te empiezan a contar de su vida, de sus problemas y pues entonces, o sea, eso es una amenaza porque pueden poner en riesgo lo que son mis prácticas. Entonces eso lo vi yo como una manera de amenaza.